Vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Amén. Capítulo 14. Vamos a leer los primeros 3 versos. Yo voy a leer el verso 1. Ustedes van a leer el verso 2. Todos vamos a leer el verso 3. Amén. Verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todos leamos el 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El jueves empezamos este tema, así que ya avanzamos un trecho, pero conviene refrescar la memoria para recordar que cuando nosotros queremos bucear, profundizarnos en los acontecimientos de los últimos tiempos o postreros tiempos, que es lo que significa escatología, los sucesos o acontecimientos de los últimos tiempos, necesitamos manejar ciertas herramientas. Necesitamos manejar, por ejemplo, la interpretación bíblica, necesitamos manejar la teología, la historia también, porque si no vamos a salir con errores bíblicos, con incongruencias escatológicas. Y decíamos que por esa razón es que surgen falsos profetas, falsos o líderes religiosos que, asumiendo una revelación de Dios, fechan la venida de Cristo. Les decía que el año pasado en los Estados Unidos, un famoso pastor y líder, el señor Campins, él proclamó por la radio, por las noticias, por los medios de comunicación, que Jesucristo venía en mayo del año 2011. Hizo desfiles en las principales ciudades, llamando a la gente a que se arrepintiera, a que buscara a Dios, porque Cristo venía. Pero llegó mayo y por supuesto Cristo no vino. Entonces él dijo que se había equivocado y que venía en octubre del 2011. Otra vez lo mismo, publicidad, promoción, y llegó octubre del año pasado y por supuesto Cristo no vino por su iglesia. Porque el asunto, hermanos, es que tenemos que manejar con bastante cuidado lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y especialmente el aspecto profético. Este aspecto profético, hay 2 formas de interpretarlo, estábamos diciendo. Personas como estas que he mencionado utilizan una forma alegórica, es decir, a las explicaciones bíblicas ellos le dan un sentido espiritual ajeno a lo que realmente deben enseñar, pero nosotros usamos una interpretación más sana, más precisa, que es la interpretación histórico-gramatical. Es decir, esa es la que tiene en cuenta quién dijo la declaración bíblica, a quién se le dijo, cuándo se le dijo, por qué se le dijo. Es decir, la revelación bíblica siempre ha tenido un desarrollo histórico, y Dios ha respetado el desarrollo histórico de la humanidad, y por eso encontramos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y de esa forma, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos de esa forma, tenemos en cuenta los textos bíblicos, no los sacamos de allí, porque decíamos que un texto sin su contexto es un pretexto para construir cualquier interpretación bíblica. Eso fue lo que hablamos a grosso modo, a grandes líneas, el jueves. Y ahora pues vamos a entrar en lo que tiene que ver con la venida del Señor por su iglesia, el recogimiento de la iglesia. El Señor prometió venir por su iglesia y
él habló de que en los postreros días sucederían unas cosas bastante interesantes. Entonces, los postreros días no empezaron en este siglo, ni en el siglo pasado. Los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo a la tierra. Hebreos capítulo 1 empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, los postreros días comenzaron con el advenimiento de Cristo a la tierra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa manifestación de Cristo en la tierra, ahí empiezan los postreros días. Veamos otros versos. En el mismo mensaje de Pedro en Pentecostés, él toma para el sermón la profecía de Joel y él dice: y en los postreros días, porque la gente cree que están borrachos, están ebrios, los 120 en el aposento alto. Pedro le dice: no, ellos no están borrachos, hasta ahora son las 9 de la mañana. Esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Entonces dice el verso 17: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? En los postreros días. Segunda de Timoteo, vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? De hecho, Pablo estaba alertando a Timoteo porque ya estaban viviendo esos tiempos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3. También el apóstol Pedro advierte: sabiendo esto, primero, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así que el Nuevo Testamento declara que los postreros tiempos o los postreros días empezaron con la manifestación de Jesucristo a la tierra. No es cosa de ahora, no es cosa de... En los años 60, el movimiento hippie empezó a proclamar que había llegado la nueva era, la era de Acuario, que terminaba la era de Piscis, que había un cambio trascendental, que Piscis representaba las estructuras rígidas, lo viejo, lo acartonado, el mismo cristianismo, y que ahora llegaba la era de Acuario, que según ellos fluía como el agua, que era cambiante. Esas son ideas que han surgido en el mundo, pero nosotros nos atenemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor, al venir, de ahí empiezan a contarse los postreros días. Lo que nosotros sabemos, que es lo que hemos leído al principio, es que el Señor prometió regresar por los suyos. Amén. No dijo cuándo, pero Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Él en el verso 3 dice: si me fuere, y Él se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, una enseñanza fundamental de la iglesia y una creencia nuestra es que Cristo viene por este pueblo. Aleluya. Doquiera hay una iglesia del Señor, sea aquí en Sudamérica o en Centro o en Norteamérica, en Europa, en cualquier lado donde hay una iglesia de Cristo, siempre hay un grupo de creyentes preparados para esa venida, como esta iglesia en este lugar aquí en esta mañana. Gloria al Señor. La situación es que algunos pretenden ver señales
para la venida de Cristo por su iglesia, para su recogimiento o su arrebatamiento, como algunos le llaman. Pero en realidad la Biblia no da señales, atención a esto, la Biblia no da señales para el momento en que Cristo lleve a su iglesia, no hay señales. Pero, repito, como han surgido diferentes interpretaciones, entonces algunos simplemente toman versículos y forman un, ¿cómo se dice? Como un cóctel, como una colcha de retazos de versículos, y de ahí establecen una doctrina, la doctrina de que Cristo viene, hay unas señales que van a ocurrir, y que entonces cuando las señales ocurran, la iglesia tiene que prepararse, pero en realidad, hermanos, no es así. Teniendo en cuenta lo que mencioné, la interpretación bíblica, hay que reconocer, hermanos, que la doctrina del recogimiento de la iglesia es en las epístolas, en las cartas pastorales que fueron escritas para enseñar las diferentes doctrinas a la iglesia. Los evangelios fueron escritos básicamente al pueblo de Israel y, por ejemplo, ellos estaban esperando a un rey, así que Mateo fue escrito a los judíos para demostrarles que él era el verdadero rey. Y Marcos fue escrito a los romanos, que ellos buscaban siervos, tributos, así que Marcos presenta a Cristo como el siervo, el buen siervo, el siervo trabajador. Y los griegos, que buscaban a ese hombre ideal, a ese hombre, los filósofos griegos buscaban ese ideal del ser humano. Entonces Lucas presenta en su evangelio a Cristo no solamente como el hombre ideal, sino como el hombre perfecto. Y el último evangelio, que es Juan, entonces, escrito a la iglesia, presenta a Jesucristo como el verdadero Dios. Amén. Básicamente, pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber la doctrina del evangelio, la doctrina de la justificación, ¿dónde la encontramos? En el libro de Romanos. Muy bien, al hermano que por ahí dijo, en el libro de Romanos. Ahí está, hay una disección clara de lo que es el evangelio y la justificación. El libro de Gálatas nos enseña la libertad cristiana. El libro de Efesios nos da la estructura de lo que es la iglesia. La carta a los Filipenses nos habla sobre la experiencia cristiana. Colosenses nos enseña sobre Cristo como la cabeza de la iglesia. Y las cartas de los Tesalonicenses, ellas son las que nos hablan de la venida del Señor, del recogimiento y del día del Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso, no voy a estar descontextualizando la palabra, repito, para formar una torre doctrinal de la cual pues voy a estar totalmente equivocado. En los evangelios hay secciones que tienen referencia, porque probablemente, como veremos el jueves, hay una conexión con el libro de Daniel. Entonces hay una conexión entre las promesas dadas a Israel y esa promesa que Él nos dio a nosotros como su iglesia. Hay una conexión, pero una cosa es Israel como pueblo escogido por Dios y otra cosa es la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. En los evangelios tenemos a Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Esos son sermones proféticos cuando el Señor estaba saliendo con sus discípulos de Jerusalén y, por ejemplo, ahí dice que habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, pestilencias, etc. Esos pasajes, hermanos, o esa explicación del Señor, básicamente es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Si usted se da cuenta, y eso lo vamos a ver el jueves, surgen de una pregunta que le hacen los mismos discípulos que estaban viendo lo lindo que era el templo de Jerusalén. Era hermoso porque Herodes lo había refaccionado, lo había arreglado, y le estaba mostrando la belleza del templo. Él le dijo: esto tan lindo que ven no quedará piedra sobre piedra. Eso le llamó la atención a los discípulos y preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y
del fin del siglo. Esos pasajes responden esos tres planteamientos que le hacen los discípulos del Señor. Hermanos, los evangelios no presentan la doctrina del recogimiento porque la iglesia es un misterio como tal. Amén. Efesios capítulo 3, usted habla con un judío hoy en día y el judío no entiende absolutamente nada de la iglesia. El judío tradicional está fundado en el judaísmo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Hay judíos que son modernos, es decir, que son hasta ateos, pero ellos de todas formas respetan esa tradición. Pero Efesios capítulo 3 dice, hermanos, el versículo 5, misterio, hablando de la iglesia como misterio, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién reveló el misterio de la iglesia? Esos santos apóstoles y profetas del Señor. Aleluya. Por esa razón, hasta que no surge la iglesia, no aparece la revelación acerca de la misma iglesia. El Señor Jesús solamente habló 2 veces en los evangelios sobre la iglesia. Tal vez usted recuerda la primera vez, Mateo 16, cuando Pedro tuvo esa revelación de quién era. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Habían varias ideas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que es resucitado, que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, con base en esa revelación, el Señor le dice lo siguiente: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera mención de la iglesia en los evangelios. Sobre esta roca, sobre esa afirmación dada por Pedro, se edifica la iglesia. Y en el capítulo 18 aparece la segunda vez en que el Señor menciona a la iglesia, cuando dice que, hablando sobre la disciplina que se debe ejercer en la iglesia, cuando alguien peca, primero hay que llamarlo a título personal, de forma privada, luego en presencia de 2 o 3 testigos, y si no hace caso delante de toda la iglesia, entonces Mateo 18 dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esas son las 2 únicas ocasiones en que el Señor se refirió a la iglesia en los evangelios. ¿Por qué razón? Ya lo dije, porque la iglesia era un misterio oculto a través de los siglos. Los profetas, ellos trataron de atisbar, de mirar, de discernir, pero los profetas del Antiguo Testamento, pero solamente vieron de lejos. Cuando ya el Señor derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí sí entonces, hermanos, empieza la revelación de lo que es la iglesia, ese misterio que ahora ha sido revelado. Gloria al Señor. Así que la iglesia nace en Pentecostés, y la doctrina de ella sobre la iglesia de ahí en adelante es que los hombres de Dios, el mismo Dios se la revela, y esa doctrina es apostólica. Por eso nosotros somos apostólicos, creemos en la doctrina de Pedro, de Juan, de Pablo, la misma doctrina, gloria al Señor. Así que no hay señales, eso de que el sol se va a poner rojo, la luna oscura, no va a haber señales cuando Cristo venga por su iglesia. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche, ¿verdad? No sé si aquí algún ladrón le ha robado, pero espero que no, porque debe ser muy terrible esa experiencia. Cuando un ladrón va a robar una casa, él no llega a las 2 o 3 de la madrugada a golpear allá, y la gente dice, ¿quién es? Buenas, soy yo, vengo a robar. No. El ladrón lo hace en oculto,
precisamente esperando la oscuridad, que todos estén dormidos o que no haya nadie. A esto se refiere el Señor como ladrón en la noche, el modus operandi, la forma de actuar, cada ladrón tiene su forma particular de robar, una banda, así le llaman técnicamente, su modus operandi. Entonces, el Señor se está refiriendo a eso, Él viene como ladrón en la noche, no porque sea un ladrón, sino que aquí Él tiene un tesoro, que es la iglesia. Y así como, hermanos, cuando el ladrón llega a una casa o a un local y roba, nadie se da cuenta. Cristo viene por su iglesia y nadie se va a dar cuenta de lo que ha pasado. Nosotros estaremos con Él en ese momento. Gloria al Señor, aleluya. La Biblia sí menciona, hermanos, y lo dice Pablo precisamente, hablando de Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses, habla de un estado de apostasía. Eso sí lo menciona la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer un versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso sí lo presenta la palabra del Señor. Fíjense que primero, antes de que el Señor venga por la iglesia, se manifiesta un espíritu apóstata, es decir, de hombres y mujeres que, habiendo conocido la verdad, salen de la verdad y levantan sus propias ideas o creencias. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, el apóstol llama a Timoteo a que predique a tiempo y fuera de tiempo, etcétera. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, como rasquiña de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas, esos cuentos que son sencillamente imaginarios, como los de Esopo, los de Samaniego, relatos que no existen en la realidad. Entonces, muchas personas que han conocido la verdad han salido de la verdad y ahora creen en fábulas. Eso es lo que nos presenta la palabra del Señor. Y es más, nos habla del carácter moral de las personas, los momentos antes de la venida del Señor. Vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 4. Bueno, ya lo leímos. El versículo 3, maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que en realidad lo que hay detrás de esos maestros es pecado. Están actuando con base en un comportamiento pecaminoso. Y en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a alejar y a rechazar la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hermanos, lo que nos dice aquí la palabra es que realmente detrás de esas religiones y enseñanzas que surgen están demonios, espíritus de engaño. En Estados Unidos hay un hombre, él es puertorriqueño,
creo que es de apellido Miranda, a Jesús Miranda, y él, bueno, seguramente aquí ya también lo conocen, él allá ha levantado una agrupación y él se proclama como Jesucristo, Jesucristo hombre, así se proclama. Y él se proclama como Jesucristo hombre, es un hombre que ha vivido en adulterio, que es un millonario, anda con guardaespaldas, en fin, es todo un personaje. Entonces, ¿quién está detrás de la mente del tal Miranda? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Claro, él no lo sabe, tal vez él no lo sabe, pero detrás de ellos están. Porque recuerden que la función del diablo es esa, engañar, es el engañador. Entonces, y hay mucha gente, tristemente, mucha gente que les cree a ellos. Hay gente que cree tan fácilmente la mentira, hermanos. Pero cuando se predica y se denuncia la verdad, ahí sí no aparecen. Ojalá que aquí en esta iglesia todos seamos conscientes que tenemos la verdad. Compra la verdad y no la vendas, gloria al Señor. Venga lo que venga, surja lo que surja, hermanos, nosotros poseemos la verdad, aleluya. Así sencillamente, palabras claras, hermanos, tenemos la verdad. Y hay, no solamente ese, hay muchos grupos, ahí hay un supermercado religioso, hay iglesias para todos los gustos, para todos los intereses, allá los encuentran. Pero dice acá, son espíritus engañadores, doctrinas de demonios detrás de ellos. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que son personas que en algún momento recibieron la palabra, conocieron la verdad, pero persistieron en el pecado, de tal manera que su conciencia se quemó, se cauterizó. Y de esa forma, pues ya el Espíritu Santo no puede obrar. Así que si usted está aquí en esta tarde, en este día, y aún siente la presencia del Señor, y tal vez no está muy bien, pero está aquí, aún hay esperanza, gloria al Señor. Si aún en su conciencia hay ese deseo de buscar del Señor, de acercarse a Él, hermano, eso es positivo, gloria a Dios. Esta gente ya su conciencia definitivamente, ese dispositivo que Dios colocó en el alma ya no les funciona. Entonces ellos, dice acá verso 3, surgen con ideas raras, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, etcétera, etcétera. Hay toda una conducta moral. Ahora, seamos conscientes, hermanos, que esta situación moral no es nueva. Recuerden que tan viejo o tan vieja como los días de Noé ha sido esa actitud del hombre de pecar. Porque el Señor, Él vio que el designio del pensamiento, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso fue hace miles de años. Y era tan mala esa actitud que el Señor decidió simplemente enviar el diluvio para la humanidad. En la época del Imperio Romano, que fue la nación que conquistó el mundo conocido, Europa, Asia y África, ese imperio tan poderoso empezó a debilitarse precisamente por la degradación de sus costumbres. O sea, se infiltró dentro de Roma, todas las perversiones que usted quiera se infiltraron en Roma. Uno de los personajes, uno de los emperadores más sobresalientes del Imperio Romano, Julio César, un genio militar, estratega, político, de él se decía que él era el marido de todas las mujeres de Roma y la mujer de todos los maridos de Roma. Bueno, si usted entiende la frase, ya podrá entender que él, es decir, era un libertino absoluto, bisexual. Estamos hablando del Imperio Romano de hace cosa de 20 siglos. Entonces, la conducta moral, esa conducta pecaminosa no es nada nueva. Nosotros ahora
por el alcance que tienen los medios de comunicación. Hoy estamos interconectados, como dijo alguien, somos una aldea global. Hoy en día lo que sucede aquí se está viendo instantáneamente en otros países. Ocurre una catástrofe, se sabe enseguida al otro lado del mundo. Entonces, pareciera que hay esa mayor dimensión, ese mayor nivel de maldad. Pero lo cierto es que lo que nos dice la palabra del Señor es que persiste ese carácter moral del ser humano. Por supuesto, cuando el Evangelio es predicado, solamente hay dos posibles respuestas: que la persona venga a Cristo y le entregue su vida y le reciba como su Salvador, o que finalmente le dé la espalda. Y al darle la espalda, ahí por supuesto su degradación va siendo mucho mayor. Entonces, hermanos, lo cierto para nosotros es que ya vamos a verlo el próximo jueves, pero desde la época apostólica, estos hombres de Dios estaban esperando que Jesucristo viniera por su pueblo. Si leemos en esa carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de la resurrección de los justos y él dice, es más, habla en plural, primera persona de plural, dice nosotros los que vivimos. O sea que Pablo consideraba, aunque tenía la revelación del Espíritu Santo, él consideraba que en sus días el Señor iba a venir por la iglesia. Pero no fue así. El Señor no vino, aquellos padres venerables descansaron y la historia ha continuado hasta nuestros días, pero siempre la iglesia ha guardado esa esperanza, hermanos. Siempre la iglesia ha guardado esa convicción de que Cristo viene por este pueblo, hermanos, de que algún día no muy lejano, no sabemos cuándo, Él mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, si vivimos, seremos transformados y arrebatados a las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Más detalles, pero ¿para qué? ¿No somos hombres de fe? ¿Mujeres de fe? Dios quiere que preservemos recuerden lo que estaba enseñando el hermano Daniel en el primer culto esta mañana. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el libro de Habacuc, el justo vivirá por la fe. El Señor no quiere darnos en demasiados detalles. Él ha prometido que viene por nosotros. Nosotros lo damos por hecho, lo creemos y decimos, el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra convicción, nuestra exclamación, nuestra oración, hermanos. Claro, como no sabemos cuándo viene, puede venir esta tarde. Tal vez ni podamos hacer el culto especial que han programado. Sería mucho mejor, aunque el culto sé que va a estar muy bueno. Claro que sí, vamos a estar todos. Pero si Él viniera esta tarde, pues mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Pero si no viene, bueno, tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero es que Él nos consuela. Entonces, no sabemos cuándo será. Puede ser esta tarde, puede ser mañana, dentro de una semana, un mes, un año. No lo sabemos, pero como vivimos por la fe, vamos mañana a nuestro trabajo, vamos al estudio, vamos a realizar nuestras actividades normales, pero estamos preparados para ese sonido de la trompeta. Estamos listos para que cuando el Señor nos llame, hermanos, este cuerpo sea transformado, estas cadenas terrestres que nos atan sean rotas y podamos partir para estar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Cuando yo me convertí, era un adolescente y estudié toda mi vida en un colegio religioso, 12 años. Así que a uno le enseñan en un colegio religioso historia sagrada, la historia de José, David, Sansón, etc. Pero cuando yo escuché esta enseñanza de la segunda venida del Señor, de la venida, eso a mí sí me
realmente me produjo un gozo que no podía entender, o sea, un ansia ya. Pero es verdad que el Señor viene, sí, claro, Él viene por segunda vez. Y esa venida por nosotros, hermanos, es realmente lo que nosotros esperamos en este mundo. Algunos filósofos, personajes de las ciencias sociales han dicho que los cristianos somos un pueblo conformista, que nos gusta sufrir, que nos gusta ser pobres, que nos gusta aguantar. Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que ocurre, hermanos, es que frente a esa promesa tan grande de la venida del Señor, frente a esa puerta que Él ha puesto delante de nosotros, todo lo demás se hace pequeño, todo lo demás palidece, todo lo demás pierde su significado. Las glorias más grandes, los honores más importantes que tú y yo podamos tener en esta vida no son nada comparados con lo que nos espera. Antes bien, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, es decir, para nosotros que somos su iglesia, que le amamos, que le tenemos aquí metido en nuestro corazón. Esto es para nosotros, hermanos, y yo creo en estas promesas, estoy cierto de esas promesas. Nos entristecemos por la actitud de las personas en este mundo. Sentimos dolor por las grandes catástrofes, claro que sí, y hacemos nuestro esfuerzo por el vivir en el día a día, pero hermanos, como dice la misma palabra, este no es nuestro hogar. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, vamos caminando como Abraham, hermanos, que Dios le dio por herencia la tierra de Canaán, pero él vivió en tiendas. Él pudo haberse construido una cabañita de madera ahí con algunos postes firmes o una casa, una construcción de piedras. No, él vivió como lo que se consideró como peregrino, como un pasajero, porque tenía puesta su mirada en aquella ciudad espiritual que Dios había construido. Esa ciudad, hermanos, que nos pertenece a nosotros. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra recompensa. Allá es que se dirige, hermanos, todo nuestro anhelo y toda nuestra aspiración. Dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es cierto, a veces mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi porción es Jehová para siempre, por los siglos de los siglos. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra convicción. Hermanos, el mundo sigue desarrollándose y cosas increíbles seguramente se van a ver. La gente, como vamos a ver, pregunta por el anticristo, por las bestias, esas bestias malucas que aparecen por allá en Daniel y en Apocalipsis. Pero por allá no va nuestra mirada. Nuestra mirada está en el Cristo lindo, hermoso, glorioso, aquel que nos rescató, aquel que nos salvó, hermanos. Como dice el himnólogo, del cielo inmundo Él me rescató y me puso en lugares celestiales. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra esperanza, hermanos. Ese es nuestro anhelo. Que otros salgan con teorías, con ideas, con explicaciones de fenómenos futuros. Nosotros solamente nos basta por la fe saber que Cristo ha prometido que viene por esta iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Tenga la bondad de estar de pies y adórele, glorifíquele, porque hemos sido llamados a esa celebración, a ese convite. Hemos recibido una invitación personal para estar con Él por los siglos de los siglos.